El doctor Helder Domínguez Jaro es un abogado con más de 27 años de experiencia profesional, actualmente es vicepresidente y magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y profesor en la Universidad de Lima. Ha sido exdirector general del Centro de Estudios Constitucionales y se especializa en Derecho Constitucional, Política Jurisdiccional y Gobernabilidad Democrática, entre otros. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes. Tengo un par de preguntas. La primera es, desde la filosofía constitucional, ¿cómo debe entenderse la naturaleza del voto en el Perú? ¿Es primariamente un derecho fundamental individual o un deber ciudadano para la estabilidad del Estado? Muy bien. En principio agradezco la entrevista y además sobre todo porque se tocan temas de actualidad, como ustedes han tenido a bien señalarme. En cuanto a su pregunta, en principio, según la Constitución Política, en su artículo 31, el voto es un derecho ciudadano. Un derecho ciudadano explícito, porque se encuentra en nuestra Constitución y comprende, por ejemplo, el derecho a ser elegido o el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes. Y este atributo también va acompañado como un deber. ¿En qué sentido? Si bien es cierto en la Constitución no establece expresamente el derecho o el voto como un deber, sin embargo, el artículo 38 de la Constitución, por ejemplo, esta vez establece el deber de honrar al Perú, el deber de respetar, cumplir y proteger o defender la Constitución. En consecuencia, si nosotros hacemos ese acto de votar, estamos honrando al Perú, por ejemplo. Y además porque todo derecho genera a su vez un deber o una obligación. Y en consecuencia, en el caso peruano, es un derecho, también es un deber, y en relación a su carácter, por ejemplo, facultativo, o si el voto debe ser secreto, eso dependerá de los lineamientos de todo Estado. Sea facultativo o sea obligatorio, creemos que en ambas situaciones son constitucionalmente posibles y dejamos esa opción al constituyente. Muchas gracias, doctor. En esa misma línea, entonces, ¿cuál sería el rol del TC en este derecho electoral? Claro, hoy en día, pleno siglo XXI, el papel de los tribunales constitucionales es importante por cuanto el Tribunal Constitucional tiene el control constitucional en el sentido de equilibrar determinadas situaciones, como por ejemplo, controlar los derechos. Es decir, cuando un derecho es amenazado, es vulnerado, se activan los órganos constitucionales para su debida protección. En este caso hablamos de los derechos fundamentales electorales, es decir, aquellos derechos que por lo general se encuentran en un texto constitucional y como un derecho cívico-político, cuando vemos que es transgredido, cuando se está afectando estos derechos, entonces aparece el Tribunal Constitucional para restablecer el equilibrio, en este caso de los derechos. Doctor, ¿cómo se define la relación y los límites competenciales entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones, especialmente en casos de apelación o revisión de decisiones que involucren derechos políticos? Sí. Primero, de la Constitución se advierte que existen una pluralidad de poderes públicos, en principio. Es decir, no solamente están los tres clásicos poderes, judicial, electoral y ejecutivo, también hay otros órganos constitucionales que tienen independencia y se encuentran en la misma línea horizontal con los tres poderes clásicos. Uno de estos es el poder electoral, que radica en el Jurado Nacional de Elecciones, en principio. Cada uno de estos poderes están debidamente establecidos sus atribuciones y funciones en el texto fundamental. Ahora bien, si bien es cierto, son independientes, pero existe una teoría que es la teoría de los controles interórganos. Es decir, tiene que haber control entre todos los poderes del Estado. Y en consecuencia, cuando en un proceso electoral o en una actividad electoral se está afectando un derecho o se está vulnerando un derecho electoral, por supuesto, o se desarrolla un proceso electoral, por supuesto que es la instancia el Jurado Nacional para resolverlo. Pero solo en el caso donde exista una
evidente y manifiesta vulneración de algún derecho fundamental, podría activarse los controles a través del Tribunal Constitucional. En conclusión, debe haber entre estos poderes un balance y respeto de sus atribuciones, pero también sujetos a control. Doctor, justo a miras del próximo año que se reinstaura la bicameralidad, ¿cómo cree usted que impactará esto en el concepto de la representación política para el ciudadano de a pie? ¿Será más cercana o será más distante? En principio, la bicameralidad es una modalidad de representación política. Miren, la función más importante del Congreso, según la Constitución, su artículo 93, es la función de representación. Eso es lo esencial del Congreso, como por ejemplo, ¿cuál es lo esencial del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su esencia? Es controlar. Muy bien. ¿Y cuál es la esencia del Congreso, del Parlamento? Es su función de representación. ¿Sí? Por eso el artículo 93 señala que los congresistas representan a la nación, de conformidad con el artículo 1 de su reglamento. Entonces, si esto es así, todos nuestros mayores esfuerzos deben mejorar la calidad de la representación. De dos maneras, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Creo que la bicameralidad, desde el punto de vista cuantitativo, es una mejora. ¿Por qué? Porque miren, el ratio de la población tiene que estar de acuerdo con el escaño. Es decir, cuando se creó la Constitución del 93, en esa época éramos más o menos 24 millones de peruanos y se había establecido 120 congresistas. Hoy, después de más de 30 años, somos 33 millones de peruanos, de los cuales 24 millones son los que tenemos la capacidad de votar, el cuerpo electoral. Y hay hoy día 130 congresistas. O sea, la población ha aumentado, pero el número de parlamentarios sigue siendo reducido. O sea, hay un déficit de representación. Me explico. Por ejemplo, hoy tenemos 33 millones de peruanos, pero el número insuficiente de policías, ¿no? Lo mismo sucede, pero en el Congreso. Para que exista una buena representación desde el punto de vista cuantitativo, se requiere, creo yo, incrementar el número de representantes en función a la población. Ahora, desde el punto de vista, y eso la bicameralidad nos puede permitir. Y en segundo lugar, desde el punto de vista cualitativo, la representación tiene que estar de acuerdo con nuestro país, que es pluricultural, pluriétnico. Entonces, todos los grupos culturales deben estar representados en el Congreso. Yo creo que la bicameralidad podría ayudar como concepto. Ahora, tal como está regulado hoy la bicameralidad y que entre en vigencia en julio del próximo año, se puede discrepar, hubiera sido mejor o quizás se hubiera matizado mejor, pero como concepto consideramos que la bicameralidad es un avance. Por último, doctor, en el marco de las nuevas tecnologías, si el Perú decidiera implementar el voto electrónico a gran escala, ¿qué garantías constitucionales deberían exigirse para asegurar que la votación sea secreta, segura y que no pueda ser manipulada? Bien, muy interesante la pregunta porque es el voto electrónico a gran escala. Se han hecho algunos intentos de votación electrónica de manera fragmentada, pero hoy en día estamos viviendo lo que se denomina el constitucionalismo digital, es decir, el uso del Internet, de la inteligencia artificial y de los avances de la tecnología, esta vez en la Constitución y en los procesos electorales. Es un proceso irreversible. En consecuencia, sí debemos apuntar a un voto electrónico, eso sí, eso es inevitable. Ahora bien, esto debe ir acompañado con ciertos mecanismos de protección. Claro, que eso no lo va a dar la Constitución, ¿sí? La Constitución hace tiempo atrás, por ejemplo, se ha modificado, enmendado el texto fundamental y se ha incorporado el derecho de acceso al Internet. Muy bien. Ya está el derecho constitucional explícito en la Constitución. Ahora corresponde a las normas infraconstitucionales hacer su desarrollo y sobre todo qué mecanismos deben actuarse para una debida protección. En eso sí estamos de acuerdo, pero eso ya no corresponde al derecho constitucional, sino ya corresponde a las leyes infraconstitucionales, es decir, al Congreso. Pero creemos
que el uso del derecho electoral virtual a través del voto electoral virtual va a constituir una revolución en los procesos electorales, pero eso tiene que ser progresivo, ¿no? Y además también hay un derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho hace mucho tiempo atrás que existe el derecho a beneficiarse de las tecnologías. El ser humano tiene ese derecho. En consecuencia, el voto electrónico, creo que va a beneficiar a la ciudadanía y a los estados. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por su expertise. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.